digamos, para las personas que están en algún otro lado, entonces a ver si pueden igual aprovechar la clase. Entonces voy a dar inicio a la clase. Me avisan por favor si se puede ver la pantalla. Y ya saben, si alguno se sale, me avisan. Cualquiera puede avisarme. No es necesario que el jefe de grupo me avise. ¿Okay? Entonces, se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Excelente. Entonces, ya. Entonces, el tema de hoy que vamos a llevar va a ser anatomía y fisiología. Ya, yo soy la residente de segundo año. Me llamo Tarinka Crespo Arnés y yo voy a ser la que les va a dar el tema del día de hoy. Entonces, este es un ojito con las diferentes estructuras que vamos a ir viendo. Anatómicamente, ustedes tienen que saber también, no solamente qué contiene el ojito, sino también tienen que saber los diámetros, tanto los diámetros antero-posteriores, que miden de 23 a 25 milímetros, la longitud radial de 24 milímetros, y las partes de la cámara anterior, que es de 3,15 milímetros aproximadamente. ¿Ya? Entonces, el globo ocular en sí tiene tanto 3 túnicas como 3 cámaras. Las 3 túnicas vamos a ir viendo desde la parte más externa hasta la parte más interna. La parte más externa vendría a ser las partes la córnea y la esclerótica. La túnica media es también denominada la vascularizada, que comprende 3 regiones. Anteriormente el iris y el cuerpo ciliar y posteriormente la coroides. Es una rica capa vascularizada que la vamos a ver. Y por último, la túnica más interna o neurosensorial, esta partecita de aquí amarilla es la retina. Entonces tiene tanto 3 túnicas como 3 cámaras. En las 3 cámaras tenemos primero la cámara anterior, que está delimitada anteriormente por la córnea y posteriormente por el iris. La cámara posterior anteriormente está delimitada por el iris y posteriormente por el cristalino y por los procesos ciliares. Y la cámara vítrea, que es la cámara que va a llegar a contener el gel vítreo, que es la que le da la estructura al ojito, ¿ya? Entonces, vamos a hablar desde la parte más externa, que hemos dicho que es tanto la córnea como la esclera. Entonces, la córnea tiene distintas partes, pero se puede dividir en diferentes cuadrantes. Se traza una línea tanto vertical como horizontal. Este trazo de líneas nos van a dar 2 diferentes dimensiones. La dimensión más grande es la vertical de 12 milímetros y la horizontal de 11 milímetros. Esta variación entre las medidas nos hace ver que en sí la córnea tiene un aspecto un tantito irregular. Entonces, eso es lo que se denomina que cuando hay una situación levemente fisiológica. Entonces, aparte de la córnea, tiene distintas estructuras o nosotros podemos localizar si es que hay algún cuerpito extraño dividiendo en estos cuadrantes o ya sea de forma horaria. Digamos a horas 2, a horas 3, 4, dependiendo. O directamente decimos de acuerdo al cuadrante en el que se encuentra, ya sea nasal superior, temporal superior, nasal inferior y temporal inferior. Entonces, la córnea tiene distintas estructuras. Histológicamente, yo me acuerdo más clarito de un mnemotécnico que es el ABCD. El ABCD, entonces, arriba se va a encontrar el epitelio. La B es de membrana de Bowman. La C es del estroma o igual del colágeno. La D es de la membrana de Descept. Y la E, para finalizar, es el endotelio. Pero últimamente se ha dicho en los últimos estudios que la córnea no solo tiene 5 capas, sino que esta se caracteriza ahora por una capa más, que se encuentra entre la Descemet y el endotelio, que es la capa dúctil. Entonces, hablando un poquito acerca del epitelio, el epitelio va a ser un epitelio plano, polistratificado, no queratinizado. Entonces, ¿de qué se va a caracterizar? Principalmente es que
alguna alteración, nosotros al extraer el cuerpo extraño, tocamos el epitelio, como tiene múltiples células, si tocamos no va a haber problema, se va a poder volver a regenerar. Pero si este cuerpo extraño invade hasta llegar aquí a la membrana de Bowman, entonces se va a quedar una pequeña cicatriz. Esa cicatriz se llama leucoma. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas diferencian tanto al epitelio de la membrana de Bowman. Aparte de que la membrana de Bowman, como pueden observar, es mucho más delgada, mucho más fina, mide aproximadamente 8 a 14 micras. Entonces, el epitelio tiene alto poder regenerativo y la membrana de Bowman no tiene tanto poder regenerativo. Entonces, si se les pregunta, entonces, ¿cuál de estas dos tiene alto poder regenerativo, por ejemplo? Después tenemos el estroma, o también la C, que vendría a ser el colágeno. Se caracteriza por ser la capa, como pueden ver, más ancha de toda la córnea. Es la más gruesa. Esta es la que le da aquí las fibritas, las que se van a encontrar aquí todo, por dentro del colágeno, lo que le da la elasticidad. Posterior está la membrana Giuseppe, que antiguamente se decía que esta era la membrana más dura. Ahora se ha visto que la que le da el soporte a toda la córnea es la capa dura. Ya, esta es una capita que es acelular, contiene fibras y es igual delgada, pero a pesar de ser delgada, igual le da ese soporte. El endotelio se carga de mantener la homeostasis. Entonces, cuando nosotros vemos ya sea aquí algún edema corneal, podemos sospechar de que el endotelio es el que está afectado, porque se encarga de mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Es una monocapa de células. Y la córnea tiene una rica inervación por el quinto par, ¿ya? O el quinto nervio. Entonces, ya hemos visto la córnea, ahora nos pasamos a la esclera. La esclera es la capita que le va a dar, es una membrana fibrosa que le va a dar la estructura al ojo. La esclera en la parte anterior va a estar seguida de la córnea por una estructura. En esta estructura, que es el limbo esclerocorneal, es un punto anatómico tanto para cirugías como un punto anatómico para la parte fisiológica, porque por aquí pasa el ángulo iridocorneal, ¿ya? Y este ángulo iridocorneal es importante porque por este ángulo pasa el humor acuoso. El humor acuoso se secreta por el epiteliano pigmentario de la pars spicata. Secreta el humor acuoso, pasa por los procesos ciliares, pasa por el borde aquí del iris, pasando superiormente hasta llegar al ángulo iridocorneal y para pasar la nutrición y demás a todo lo que corresponde a la córnea. Entonces, como hemos dicho, el limbo esclerocorneal tiene dos referencias importantes, tanto anatómicamente como funcionalmente. Además de que el humor acuoso, que lo van a ver mucho más en glaucoma, tiene dos vías por las cuales se secreta. Una vía que es la dependiente de presión, que es la trabecular, y la otra vía que es la no dependiente de presión, que es la UV escleral. Entonces, dependiendo del tipo de glaucoma que tiene, igual se puede dar distintos fármacos. Por ejemplo, la vía trabecular, al no ser dependiente de presión, es el que secreta el 90% del humor acuoso. La vía UV escleral, la que es no dependiente de presión, secreta aproximadamente del 10 al 15% más o menos del humor acuoso. Y en ambos actúan diferentes fármacos. Por ejemplo, en trabecular puede actuar la filocatina y en la UV escleral actúa la tetanaprosa. Entonces, esto es refiriéndonos a la parte anterior. A la parte posterior de la esclerótica vamos a encontrar que por aquí va a ingresar el nervio óptico. Y en las partes laterales vamos a poder observar que no solamente vamos a ver las inserciones de las venas, sino también hay las inserciones de las arterias y también de los nervios ciliares. Entonces, esta va a estar igual inervada por los nervios ciliares posteriores largos, que van a ir directamente aquí a la parte interior, y los cortos, más cortitos, van a ir directamente a la parte posterior. Además de que a nivel de la esclerótica también sirve como punto anatómico para la inserción de los músculos extraoculares. Entonces,
Hay un dato así importante que ustedes tienen que saber, que a medida que se va de anterior a posterior la esclerótica, se va haciendo un poquito más delgado. Y en esos pacientes que tienen una miopía alta, la esclerótica, por el que el ojito es más grande, se va igual adelgazando. Entonces, esto es un punto de importante referencia para los doctores que son los neurólogos. Por ejemplo, para poder encontrar aquí el músculo, tienen que tener cuidado. Tienen que saber más o menos a qué nivel va a estar más delgado, porque podemos perforar el esclero. Ya sabemos que mientras más anterior a 1 milímetro, es mucho más delgado y peor si va a más posterior. Y si tiene el antecedente de ser un paciente miope, entonces corre más riesgo de perforar el esclero. Entonces, por eso hay que tener más cuidado. Entonces, hemos visto anterior, posterior, y nos vamos a ver aquí a la parte media. En la parte media de la esclerótica vamos a encontrar aquí la cápsula de Teno. Ya la cápsula de Teno es un tejido fibroso, igual nos sirve como referencia anatómica, y esta se va a encontrar alrededor de toda la esclera. Esta cápsula, entre la esclera y la cápsula de Teno, vamos a encontrar una capa de tejido muy vascularizado, que es la epiesclera. Esta epiesclera va a tener distintos plexos, un plexo superficial como un plexo más profundo. Entonces, el paciente va a venir y lo característico cuando nosotros sospechamos ya sea de una epiescleritis o una escleritis, nos va a decir que le duele. Entonces, al ser una rica zona vascularizada y de una rica inervación, entonces el paciente va a venir con un dolor. Si es un dolor agudo, estamos sospechando de una epiescleritis cuando los plexos superficiales van inflamados. Si es un dolor crónico, ya podemos pensar de un proceso ya patológico. Y digamos, para poder diferenciar en qué plano más o menos es lo que está ahí la inflamación, nosotros le podemos añadir una gotita de cianilefrina o un midriático, y lo que va a hacer es que si está comprometido el plexo profundo, van a seguir los vasos dilatados. Si no está comprometido el plexo profundo, de lo que hay esa hiperemia conjuntival, esa hiperemia ciliar, va a estar más blanquito. Entonces, esa es una forma también en la cual nosotros podemos diferenciar esto. Ahora, pasamos aquí a la túnica media vascular. En la túnica media vascular vamos a reconocer, podemos separarla tanto de la parte anterior como de la parte posterior. Entonces, el iris y el cuerpo ciliar van a ser la uvea anterior, ¿ya? Y la uvea posterior va a ser toda la coroides. Entonces, el iris va a medir de aproximadamente, por dentro del iris, y vamos a encontrar la pupila, que esta mide aproximadamente de 2 a 4 milímetros, que bajo distintos estímulos, esta se puede tanto como contraer como dilatar. Entonces, si recibe estímulos desde una luz intensa, lo que se hace es un reflejo parasimpático, en el cual envía las fibras nerviosas hacia aquí, a los músculos circulares para contraer. Si recibe una luz tenue, eso es lo que ustedes tienen que saber bien, evaluar el reflejo directo y concentrado, entonces es una señal simpática. Los músculos radiales van a contraer para dilatar aquí el músculo ciliar. Entonces, el iris va a estar insertado por detrás del cuerpo ciliar, en la parte posterior del cuerpo ciliar. Entonces, cuando un paciente viene con un trauma, entonces, y hay una desinserción del iris, es una eritroponesis. Ahora, dentro del iris, lo que ustedes también tienen que saber es que la melanina es la que le va a dar el color al iris. Entonces, mientras menos melanina haya, entonces va a ser colorcitos más claros. Mientras más haya, entonces van a ser tonos más oscuros. El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a desempeñar un papel importante, como hemos visto anteriormente, tanto funcional como anatómicamente. Anatómicamente porque nos ayuda en la acomodación del cristalino,
funcional por la nutrición, que habíamos dicho que pasa por aquí, el humor acuoso y también se secreta por aquí, y tiene dos partes, la pars plana, como podemos observar aquí, y la pars plicata. La pars plana va a ser una zona lisa que se va a extender en todos los procesos biliares desde la hora serrata hasta donde la parte de la retina va a ir contigo. ¿Ya? Esta sirve como punto quirúrgico porque por aquí pueden entrar instrumentales quirúrgicos para hacer procesos en la parte posterior del ojito, en los procesos que conllevan directamente aquí a la cavidad vítrica. ¿Ya? La pars plicata, en cambio, es, más que todo su misión es la de la secreción del humor acuoso. Como hemos dicho, está secretada por el epitelio no pigmentado de la pars plicata. Y aquí se ve más clarito, para aquí lo secreta, pasa alrededor del cristalino, por la base del iris, se da la vuelta, sale por el ángulo irido-corneal a ejercer la función de la nutrición. Entonces, este es el ángulo que igual a veces por el mal funcionamiento o se cierra o se ocluye y demás por X y Z motivos que lo van a ver en glaucoma y por eso al no secretar el humor acuoso aumenta la presión intraocular por el. Entonces, otra cosa que es importante saber acá del cuerpo ciliar como estructura anatómica es que el humor acuoso no contiene proteínas. Entonces nosotros cuando evaluamos el ojito y vemos así estas reacciones en cámara anterior o que antiguamente se llamaba reacción de Tyndall, nos están indicando que hay un proceso infeccioso a nivel ya sea del cuerpo ciliar, puede ser igual a nivel del iris o puede ser la parte posterior. Entonces esto es lo que nosotros decimos no pH, ¿ya? Y por último, tenemos aquí la parte más posterior, que vendría a ser la coroides. Se dice que la coroides es la que le da la mayor riqueza en la parte de la nutrición a todas las celulitas de la retina, ¿ya? Esta va a estar situada tanto por fuera, va a estar en comunicación con la esclera, y por dentro va a estar en comunicación con la retina. Entonces, aquí es importante que ustedes recuerden que la coroides va a estar cerca de la membrana aquí de Bruch. ¿Ya? Esta relación que tiene la coroides con la membrana de Bruch es importante porque el epitelio pigmentario retiniano agarra todos los desechos y luego los pasa directamente aquí a la membrana de Bruch. Entonces, en diferentes patologías donde hay degeneraciones, como en la degeneración macular asociada a la edad, esta membranita de Bruch va a ir aumentando su grosor a medida que se vayan habiendo estas degeneraciones, a medida que vayan apareciendo esos depósitos, estas drusas, que son productos de desechos del epitelio pigmentario y de sus fotoreceptores. Entonces, eso es importante a nivel anatómico que ustedes sepan. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. En la discusión anterior, cuando se refería a esta imagen del medio, cuando se refería a que el humor acuoso no tiene proteína. No te escuché, perdón, ¿puedes repetir? ¿Me escuchas? No, no te escuché. No. ¿Me repites tu pregunta? Que en la diapositiva anterior, que habían mencionado que el humor acuoso no tiene proteína. Sí, no contiene proteínas. Y estas, la reacción en cámara, estas reacciones en cámara anterior es el acúmulo de proteínas que se da por medio de infecciones. Entonces, cuando nosotros vemos estos puntitos, son proteínas que han pasado. Y esto es por medio de infecciones que se ha dado. ¿Se refiere a esos puntitos como amarillos? Ajá, estos puntitos son reacción en cámara anterior o cuando dice el doctor, tiene Tyndall positivo, van a escuchar, ustedes van a decir, está con un VIH. Para eso es para que se den cuenta. Ya. Entonces, nos vamos a pasar a la capa más interna o a la capa neurosensorial, que es la retina.
La retina tiene varias funciones. Lo que ustedes tienen que saber anatómicamente es que está compuesto por 10 capas. ¿Ya? En la parte del neuroepitelio lo van a llevar más en con el doctor cuando les dé directamente retina y diabetes y demás. Lo que yo quiero que sepan es que más o menos cuántas capas tiene la retina, son 10 capas, cuáles son las capas, qué células son importantes y demás. Entonces, vamos a ir yendo desde la parte más externa hasta la parte más interna. No se olviden que la retina es la que se encarga de transformar la luz en un impulso nervioso y después de ahí manda la información directamente hacia el cerebro y se forma la imagen. Transforma, ¿ves? Se encarga de transformar. Entonces, ya. Yéndonos desde la parte más externa, que hemos dicho del epitelio pigmentar del movimiento, esta va a estar pues, formada por una monocapa de células que van a estar cargadas de melanina y que van a estar unidas entre sí por diferentes zonas, tanto de Cludens y de Apelins. La segunda capa que le sigue es la capa de los fotorreceptores. Pero la segunda capa, si se dan cuenta aquí, son los segmentos externos de los fotorreceptores. Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes fotorreceptores, los conos y los bastones. Los conos son los que se van a encargar de ser los responsables de la visión tanto discriminativa y de color, y se van a situar sobre todo en toda la parte posterior. Y son los únicos fotorreceptores que se van a encontrar en la fobia. ¿Ya? Los bastones son los que se encargan de discriminar tanto la luz y la oscuridad. Y estas los que están repartidos por toda la retina. ¿Ya? Entonces, conos, bastones, ¿dónde se encuentran? Eso tienen que saber. La membrana limitante externa, si se dan cuenta, son los extremos. Van a encontrar aquí las células de sostén. Aquí estas celulitas que están aquí hasta acá, estas son las células de Müller, son las células de sostén, se van a encontrar directamente relacionadas con la capa nuclear externa, ¿ya? O también denominada la membrana limitante externa, que le van a dar ese sostén a la retina. La capa plexiforme externa, o también denominada granulosa externa, aquí se van a encontrar los núcleos de los fotorreceptores, como pueden observar. La capa plexiforme externa van a ser aquí la unión de la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares. La capa nuclear interna o granulosa interna, esta capa van a corresponder a los núcleos de las células bipolares, como pueden observar. La capa plexiforme interna se va a encontrar de hacer la sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares. La capa de células ganglionares se van a encontrar las células ganglionares propiamente dichas. Y la capa de fibras nerviosas se van a encontrar los axones de las células ganglionares. Y por último, la membrana limitante interna, que va a ser una membrana basal que va a estar muy unida a todos los procesos internos de las células de Müller que se encuentran aquí por detrás. ¿Ya? Entonces, esto más que todo es una imagen histológica. La retina también no solamente se divide histológicamente. Ustedes van a ver que en fondo de ojo se puede dividir la retina de manera topográfica. Ya hemos visto dónde se encuentran los conos, dónde se encuentran los bastones. Los conos en la fovea, los bastones en toda la parte externa de la retina. Entonces, topográficamente, la retina que van a ver en fondo de ojo en historia clínica, solamente para que sepan, es una retina periférica, predominio los bastones, una retina central, donde se va a encontrar la mácula, la fovea, y más hacia nasal se va a encontrar la papila, que ahí vamos a poder encontrar el nervio. Entonces, yo les estoy mostrando ahorita que si es que les preguntan cuántas capas tiene la retina histológicamente. Topográficamente estamos hablando de otra cosa.
Entonces, el vitrio es un gel viscoso que principalmente le va a dar esa estructura al ojito, esa forma al ojito. Es lo que se va a encontrar dentro de la cámara vitrio. ¿Ya? A medida que nosotros vamos envejeciendo, primero está representado por el 99% por agua, de ahí tiene tanto colágeno, ácido hialurónico, teja vascular, pero esa viscosidad que tiene, a medida que uno va a ir envejeciendo, se va a ir desgastando. Entonces ya disminuye esa viscosidad que tiene. ¿Ya? En el vitrio vamos a poder encontrar distintas zonas de adherencia. En la base del vitrio vamos a encontrar la parte del cuerpo ciliar, el ligamento hialoideo cristalino, que igual a medida que es el proceso de crecimiento y desarrollo, va a ir desapareciendo, que es el conducto hialoideo que desaparece. Y después en la parte más hacia posterior vamos a encontrar el área de Morgana. Además que en el vitrio se van a poder distinguir distintas áreas. La hialoides, que es una fina membrana que lo limita, que va a estar directamente condensado en toda la periferia del vitrio. La parte de la corteza, que es la porción periférica, que es un poquito más densa. Y la parte del vitrio central, que es la que tiene menor densidad. Entonces la densidad va de afuera hacia adentro. Después, algo importante que ustedes pueden conocer es que cuando un paciente refiere que como hemos visto que está bien adherido en tres partes, en tres estructuras, entonces el paciente puede venir y puede decir que está empezando a ver moscas, que empieza a ver rayos de luces y demás, como hemos visto que a medida que va envejeciendo una persona, ¿no? O también pacientes miopes, se puede ir desprendiendo aquí el gel vitrio. Entonces, eso es totalmente normal. Lo que no es normal es que baje la visión de repente. Como hemos visto, aquí hay un área que es el área de Morgana. Entonces, si se tracciona el vitrio y sobre todo a nivel de la mácula, entonces va a bajar la visión abruptamente y eso ya se considera una emergencia. Es por eso que a todos los pacientes que refieren estas miotes ópseas o estas moscas flotantes, se les dilata. Pasándonos a otro de los lentes, porque el primer lente que hemos visto ha sido la córnea, tiene 43.21 dioptrías. El cristalino es un lente biconvexo con un poder de convergencia variable que aproximadamente de poder dióptrico tiene 22 dioptrías. Es avascular, es transparente y este va a estar sostenido por las fibras zonulares. Aquí a nivel del cuerpo ciliar. Entonces, dentro del cristalino, para los que han ido a ver hoy día la cirugía, han podido observar que lo que se ha sacado del ojito ha sido la catarata. Entonces, a medida que uno va envejeciendo, este cristalino se va haciendo más opaco. El cristalino tiene distintas estructuras. La cápsula, que es la capa más externa y más larga de todo el cuerpo, que va a estar en contacto directo con el epitelio. El epitelio es una monocapa de células que tienen alto poder mitótico a medida que se va haciendo a más central. Entonces, como pueden observar aquí, estas células, al ser cúbicas, a medida que se van a ir acercando, se van a ir alargando. Entonces, esa vendría a ser la parte del epitelio. Posterior a eso están las fibras del cristalino. Estas fibras del cristalino, cuando uno nace, tienen una forma de una Y anteriormente y posteriormente es la Y invertida. Y por último están las zónulas o el ligamento del cristalino. Entonces, ¿qué tienen que saber del cristalino? Son las partes del cristalino. El epitelio, por ejemplo, al tener estas células germinativas con alto poder mitótico, en las cirugías de catarata, cuando se extrae el cristalino, pues ya hemos visto por los dos métodos, por facomulsificación y por la extracapsular. Y si se han dado cuenta, los que han ido, la extracapsular se saca todo el cristalino y en la faco se lo divide y luego se saca por diferentes pedacitos. Entonces, cuando
estos restos en el del epitelio de estas células germinativas pueden viajar y pueden migrar aquí a la parte central cristalina que tenemos el núcleo. Aquí es donde se encuentra la parte de la forma de Y. Entonces, estas celulitas que se quedan, estas partecitas que se quedan y viajan hasta aquí, hasta el núcleo, es lo que se conoce como las capacidades de la cápsula posterior, ¿ya? Porque es a nivel de la cápsula, hemos dicho que está así levemente adherida. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan también. Y bueno, su principal función del cristalino es la acomodación. Cuando somos más chiquitos tenemos alta capacidad de acomodación. Es por eso que el cristalino se abomba, se contrae, se dilata, se pone en forma de globitos, si se quiere ver de lejos, si se quiere ver de cerca, pero es igual lo van a hacer el cristalino. Ustedes tienen que saber dónde está la parte, función y cuál es el poder de otro. Entonces, la conjuntiva. La conjuntiva tiene eso, epitelio estratificado, no queratinizado, tiene distintas estructuras, va a estar adherido a toda la parte del ojito, además de que es una capa conjuntiva mucosa, tiene su pH, al alterarse este pH por distintos agentes, tanto infecciosos, pueden ser virales, pueden ser alérgicos, al ser igual vascular, el paciente va a venir y va a presentar sintomatología. Su función principal es la de ser protectora, tanto como mecánica, por el epitelio que tiene y por las secreciones, y porque igual nos dice si es que hay algún fenómeno inflamatorio. Al tener diferentes partes, nosotros en el examen anatómico tenemos que evaluar las distintas partes, tanto la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar, que va a estar directamente adherida a la vulva, y el fornix o fondo de esta conjuntiva. Entonces, anatómicamente, ustedes tienen que saber su función, las partes, y ante ciertos agentes infecciosos pueden tener alteraciones tanto inmunitarias, bacterianas, y pueden ser igual alérgicas. Dentro de la musculatura externa de los ojos. Entonces tenemos que la inervación de los músculos extraoculares del ojo van a estar dadas por el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal y el sexto nervio craneal. El tercer nervio craneal o motor ocular va a inervar directamente el recto superior, el recto inferior, el recto medio y el oblicuo inferior. El cuarto nervio craneal o troclear o patético va a inervar directamente el oblicuo superior. Y el sexto nervio craneal o motor ocular externo inerva directamente el recto externo. Entonces, las acciones de los músculos demás, ustedes tienen que saber qué es un agonista, qué es un antagonista, qué es un sinergista, porque ambos ojitos se mueven haciendo movimientos, y la evaluación que se hace, ya sea de un ojito, los movimientos monooculares se llaman ducciones. Los movimientos binoculares son las versiones, mirar arriba, mirar abajo y demás, son las versiones. Y las divergencias van a ser los movimientos opuestos. Entonces ustedes tienen que saber qué hace cada músculo y cómo se relaciona con los movimientos, pero con que sepan qué es ducción, que evalúa la ducción, la vergencia y las versiones, estamos bien. Ahora vamos a ir a la parte de la vía óptica. La vía óptica va a estar compuesta por el nervio óptico, como podemos ver aquí, el chiasma, que va a estar en comunicación directa con el chiasma óptico, va a pasar directamente por el tracto óptico, también denominado las cintillas ópticas, para entrar en contacto con el cuerpo geniculado lateral, y para pasar por las radiaciones ópticas hacia la corteza occipital. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es cuáles son las partes de la vía óptica.
¿ya? Entonces es el nervio óptico que entra en comunicación con el quiasma para pasar por el tracto óptico hacia el cuerpo geniculado lateral, envía hacia, por medio de las radiaciones ópticas, hacia toda la corteza occipital. Entonces vamos a ir hablando de la primera estructura, que es el nervio óptico. El nervio óptico está formado por los axones de las células ganglionares de la retina y por tanto por las células gliales. Este nervio óptico tiene una longitud total de 35 a 55 milímetros que se va a ir dividiendo de acuerdo al tracto que lleva. Intraocularmente, dentro del ojoito, va a medir de 1,5 milímetros aproximadamente. Esta va a estar constituida por fibras amiolínicas. Intraorbitariamente, que va a medir aproximadamente 25 milímetros de longitud, esta va a ir a llegar a atravesar toda la parte del cono muscular y el anillo de zinc. El anillo de zinc es por donde nacen los músculos. Hemos visto que se insertan en la esclera, ¿no ven? Pero los rectos nacen del anillo de zinc, que eso es un punto muy importante anatómico, igual que aquí. Intracanalicularmente, la porción intracanalicular llega a medir más 9 milímetros y pasa por lo que es el canal óptico. Y la parte prequiasmática, o también denominada intracanal, va a ir a terminar directamente a la quiasma. Estas tres últimas partes se consideran que van a estar formadas por fibras mielinizadas y que van a estar recubiertas por las capas de la meninges, a diferencia de la parte intraocular, que no está cubierta por la meninge, y eso es importante también que ustedes sepan. Dentro del quiasma óptico vamos a poder observar que esta va a estar adherida directamente hacia la dura madre. Entonces el quiasma óptico va a estar en contacto directo tanto con la cinta turca como con la arteria carótida interna. Aquí se va a poder producir la decusación tanto de las fibras directas que vienen de la imagen, como pueden observar aquí, tanto de las fibras cruzadas y como de las fibras maculares. La cintilla óptica es donde la mayoría de las fibras van a hacer las uniones y la sinapsis. Aquí se empieza a hacer, hasta aquí es donde llega la parte de los reflejos pupilares. Entonces, si es que vemos que hay una alteración cuando nosotros evaluamos el reflejo tanto directo y consensuado, esta es una forma de darnos cuenta si es que está afectada la vía pupilar, porque solamente llega hasta aquí, hasta la cintilla óptica. Ahora, en la parte aquí del cuerpo geniculado externo lateral, aquí llegan a hacer la sinapsis de los axones de las células ganglionares. Y aquí también hay cierto proceso de la formación de la información. De aquí se pasa directamente hacia las radiaciones ópticas para llegar directamente hacia las áreas visuales, a la área 17, a la 18 y área 19. Entonces, la vía óptica, como verán, comprende el nervio óptico que hemos visto, el quiasma óptico que recibe tanto las fibras directas del mismo campo homolateral como ipsilateral, que es del otro campo, para llevar la información y la comunicación hacia el cuerpo geniculado lateral, donde igual hay un procesamiento de la información, para pasar por las radiaciones ópticas e enviar la información directamente hacia las áreas visuales. Entonces, si ustedes conocen anatómicamente cuáles son las estructuras, fácilmente van a poder diferenciar cuando hay una amaurosis y en qué nivel hay algún daño. Si es que el paciente viene y nos dice que ha dejado de ver de un ojito, entonces es una amaurosis. Entonces va a haber un daño netamente a nivel del nervio óptico. Si es que nos dice que no está viendo los campos temporales y solamente ve los campos bitemporales, entonces es una hemianopsia bitemporal, porque se ha lesionado la parte de la decusación de las fibras. Si es que ha habido un daño a nivel de la cintilla o del tracto óptico, entonces obviamente no va a llegar en un lado
la parte nasal y en el otro lado no va a llegar a la parte temporal. Ahora, ¿cómo diferenciamos entre una lesión a nivel del tracto óptico y una lesión a nivel de las radiaciones ópticas? A nivel de las radiaciones ópticas, como pueden observar aquí en esta imagen, no nos va a comprometer mácula. Entonces, nosotros al pedirle un campo visual, la mácula se queda así, con su manchita así tal cual. Pero cuando le pedimos campo visual y vemos que ha comprometido la mácula, entonces decimos, esta lesión ha sido a nivel de tracto óptico cintilla óptica. Y eso está, chicos. ¿Dudas? Es que eso, digamos, tú tienes dudas porque no has revisado el tema. Entonces, yo creo que si revisan el tema después, entonces se les va a hacer un poquito más sencillo. Ajá, porque ahora, o sea, todo lo que yo les he dicho es netamente de libro. Entonces, ¿alguna duda? Pues se refería, por ejemplo, a eso de ductal, cuando uno se hacía el examen de la musculatura cinética. Ah, ya. Entonces, es así. Cuando uno evalúa solo un músculo, le dice al paciente, por favor, que se ocluye. Entonces, tú le haces subir, bajar y demás. Cuando tú evalúas solo un músculo, se llama ducciones. Cuando tú agarras y le pones aquí la luz, vas a seguir la luz y demás, y estás evaluando los dos músculos sin ocluirle, se llama terciones. Cuando tú agarras la luz y le dices que vea hacia el punto fijo, y te das cuenta, lo que hacen los músculos es actuar de manera antagonista, hacen lo contrario. Entonces es vertigencia. Porque si tú intentas ver así, tus ojos están yendo para aquí adentro. Entonces no se están moviendo sinérgicamente. Por eso les digo, ustedes tienen que saber la diferencia entre qué es un agonista, antagonista, qué es un sinergista, para poder igual comprender cuáles son las leyes de Schelling, de Harrington. Pero eso. Sí, en realidad es cómo se evaluaba uno solo y ductal, versión y Divergencia. Divergencia. Eso es. Entonces, así les voy a preguntar. Vamos a empezar desde la que ha entrado más tarde hasta la que ha entrado más temprano. Entonces, Erika, ¿me dices por favor cuál es el poder de la dioptría de la córnea? El poder de, perdón. El poder dióptrico. ¿Cuánto de dioptría tiene? No. Pues ni yo sé, ¿no? ¿Se ha estudiado? No sé. 26. No. ¿Quién dijo? Bueno, no es 26. Entonces, Boris, ¿tú sabes? ¿Cuánto? 72. No, ¿quién da más? 43. ¿Cuál es la definición del poder de Sí, ¿quién ha dicho? ¿Quién dijo 43? Yo, 43 en la córnea. Hasta ahí no. 43.21. Entonces, ¿cuánto poder de dioptría tiene cristalino Eric?
Eric, ¿escuchas? Doctor, está medio cortado. ¿Qué dijo? ¿Lograste escuchar algo de la charla? Bueno, del tema. Sí, doctora. Ah, ya, entonces, ¿cuánto poder de dioptría tiene el cristalino? ¿Cuánto poder de dioptría tiene el cristalino, Carlos? 22. Sí, tiene 22. Pero todavía no entiendo, o sea, sé que 22, pues no, ¿cómo me acuerdo? Pero no, todavía no entiendo a qué se refiere con poder de dioptría. ¿Cuánto es la capacidad de que pueda ver una persona? Poder dióptrico. ¿Cuáles son los medios transparentes, Jessica? Del ojito. Sería el noracoso, ¿Ya? el morvitrio Muy bien. y el... ¿Qué otras estructuras más? Ya, el cristalino, te perdón. no me acuerdo, me faltaría más. Es lo primero que hemos visto. La córnea. La córnea. Esas son las estructuras que son los medios transparentes del ojito. Muy bien. Entonces, Marcelo, dime, ¿qué capa de la córnea no se regenera? Era la que se regeneraba era el lente, creo, ¿no? ¿Qué? La que no se regenera o la que se regenera. La que no. No me recuerdo la que se regenera, sí, era el... Vale, la que se regenera, entonces, ahí está. ¿Sí? ¿Y cuál es la que no se regenera, Rey? Si no me equivoco, doctor, el endotelio. No, el endotelio es el que se encarga de mantener el equilibrio, la homeostasis. ¿Quién sabe? La membrana de ¿Es? Golgi. Era la cápsula de... ¿Quién ha dicho? ¿Qué doctora? Muy bien. Entonces, ahora de atrás para adelante. ¿Qué inerva el motor ocular externo? Rey. ¿Qué músculo inerva? No son el 3, el 4 y el 6. El 3, el 4 y el 6 son los nervios que inervan todos los músculos extrínsecos. Yo te estoy preguntando, ¿cuál inerva el 6? Su otro nombre es el motor ocular externo o el abducen, porque ya si quieres abducen, es más fácil. ¿Qué inerva el abducen? ¿Qué músculo inerva? O sea, estas cositas tienen que saber porque es anatomía.
Entonces, ¿qué inerva Marcelo? El abducens que músculo inerva al centro. Sí, El músculo externo o ocular externo. ¿el cuál? El ocular externo. Ocular externo, muy vaga. O sea, es el recto lateral. Recto. Ah, sí, recto. ¿No ve? Hemos hablado que inervan algunos rectos, varios nervios, ¿no? Entonces, el que inerva el motor, o sea, medio tu respuesta a medio C, más. A ver, ¿qué más tiene que saber? ¿Quién es? A la Jessica. A ver, Carlos. Dime. A ver. ¿Quiénes han ido hoy día a quirófano? ¿Quién? Yo también. Ay, ya, pucha, es que te he preguntado, ¿no? Yo sé cuántas veces. Entonces, ¿cuáles son las partes del cristalino? Es que eso es importante que tú sepas, porque es lo que tú vas a ir a ver a la cirugía de catarata. Entonces, si tú vas y ves, ay, qué bonito, pero no sabes qué estás haciendo, no sabes qué estás sacando, entonces no hay enseñanza, no hay aprendizaje, no hay algo que te. Entonces, tú tienes que saber cuáles son las partes del cristalino. No, sí. Había una cápsula ¿Ya? y esa cápsula tenía por debajo unas células epiteliales, creo que eran, que se iban a medida que se iban como lateralizando, creo que se iban haciendo unas prolongaciones hacia un núcleo. Sí. ¿No? Y había un problema a medida que usted creo que algo se alteraba en esas prolongaciones. Ajá, entonces sí, estás bien. Entonces es la cápsula, el epitelio, el núcleo, el cristalino, por ejemplo, no está ahí flotando, ¿no ve? Está sostenido por las fibras ovulares. Entonces estas fibritas igual le dan la capacidad al cristalino de la acomodación. Entonces está el núcleo igual que la corteza. Entonces inclusive cuando nosotros valoramos un paciente que tiene catarata, vemos qué grado es qué tan gruesito así está la catarata en base al LOX3 nosotros hacemos. El LOX3 evaluamos la parte del núcleo, la corteza, la parte posterior, todas esas cositas. Y cuando se habla de la corteza, ¿eso se refiere al núcleo? No. La corteza es lo que está como que alrededor del núcleo. No es el núcleo. No es parte del núcleo. Es la parte central. Córtex, es corteza, la parte como lateral, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros al hacer la cirugía de catarata empezamos por el núcleo, dividimos el núcleo y luego recién sacamos los restos corticales, lo que queda alrededor del núcleo, toda la corteza. Y la cápsula no se toca, por eso se hace la rexis. Para los que han ido a ver y veían así que tenía de azul y ha hecho la cápsula rexicircular continua, se respeta la cápsula. Entonces, nos vamos a ver Jimena. A ver. ¿Qué te puedo preguntar? A ver, no sé. ¿Te acuerdas de la esclera? Un punto anatómico o funcional
que me podrías mencionar que hay en la esclera? Lo que te acuerdas de esclera, más o menos. Que la esclera varía en el tamaño en cuanto a la profundidad, o sea, empieza porque es grande, que es clave es recordar la parte anatómica de que empieza grande, luego empieza más pequeño, luego empieza a terminar en pequeño la parte posterior, empieza grande en la parte anterior y termina pequeña en la parte posterior. ¿Y algún punto así anatómico o funcional que sea importante recordar igual de la esclera? A ver, Eric, vos. El Eric no está. Entonces, por eso, chicos, se les dice con anticipación cuándo, a qué hora va a ser la clase, para que tomen sus previsiones, ¿no? O sea, yo no me hago problema que lo vean en otro lado, pero me parece una falta de respeto que no tomen atención porque yo tomo mi tiempo para preparar ese tema. Entonces, obviamente, si ustedes quieren aprender o no quieren aprender, va a depender de cada uno, pero mientras todo sea en el margen de respeto, entonces está todo bien, ¿no? Entonces, por si acaso. ¿Tú, Boris? La parte anatómica era el limbo esclerocorneal para acceso quirúrgico, mencionó, y la parte funcional, pues ahí se encuentra el conducto de Schlemmer para el drenaje de órganos. Exacto, sí, eso es. Y a ver, Erika. A ver, algo facilito. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué fue? Estoy preguntando acerca de la parte anatómica de referencia. Yo me confundí con una parte porque también había mencionado ustedes que creo que era lo de la cápsula del peno. Ah, igual puede ser eso. Por eso, o sea, alguna parte, son varias cosas que tiene la esclera, no es solamente una. Es el limbo esclerocorneal que se encuentra justo en el ángulo entre la córnea y la esclera. La cápsula de Teno es todo lo que está alrededor de la esclera. Es como una capita que está alrededor de toda la esclera. En cambio, el limbo esclerocorneal netamente va a estar entre la unión entre la córnea y la esclera. Entonces, este sería como un punto de referencia más útil, ¿no? Porque el otro es muy generalizado. No, en realidad los dos son importantes dependiendo para qué. Por ejemplo, si estamos hablando de glaucoma, obviamente nos vamos a enfocar más en el limbo esclerocorneal, pero si estamos hablando de una cirugía de pterigium, no le vamos a dar tanta importancia al limbo. Bueno, sí le damos, pero no de acuerdo a la funcionalidad, sino más bien para que no recidive, sacamos toda la cápsula de Teno, porque esa telita no sirve. Entonces, no es que ni por menos, sino que ambas estructuras tienen sus diferentes importancias en diferentes cosas. No, en medicina nunca vas a ver algo menos importante. Es en base a lo que tú estás enfocando, tú tienes que ver qué es lo que te ayuda, qué es lo que te sirve, qué necesitas. Siempre va a ser algo importante, no es menos importante. Entonces, ¿quién? Yo, doctora. Ya. ¿Te acuerdas dónde estaban los conos? Sí, están en la retina. Ya. Son los fotorreceptores, ¿no? Sí, pero los conos y los bastones se distinguían porque unos estaban en la fovea y el otro está en la retina. En la periferia. Sí, los bastoncitos se encuentran en la retina y los conos en la uvea, ¿no? En la fovea, perdón. No, sí, ok.
uvea es la túnica media. La túnica media vascularizada se divide en V anterior y V posterior. La V anterior es el iris y el cuerpo ciliar. La V posterior es la coroides. La fovea es la parte central donde se va a encontrar la mácula. Entonces, los conos se encuentran ahí, en la parte central, en la mácula. Y los bastones se encuentran en la periferia. Cuando tú dices están en la retina, los dos están en la retina, porque tanto la fovea como los bastones forman parte de la retina, una de las capas de la retina. Pero sí está bien lo que has dicho. Uno sí se encuentra en la fovea, que son los conos, y en la periferia son Los bastones. Entonces, les voy a preguntar a los que no han respondido nada para ver, para lo último, después los que no han respondido una bien o las dos bien, no hay problema. Entonces, algo así sencillito les voy a preguntar. Se van a dar cuenta que no vamos a poder preguntar todos juntos. Entonces, de donde más los residentes sacamos nota es aquí de la exposición. Entonces, es más que todo para que yo no me invente la nota, ¿no? A ver, algo fácil. A ver, dime qué contiene la cámara vitrea. Eric, doctora. Sí, está ahí. Volvió. Doctora, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Tú me escuchas? El humor acuoso, doctora. Sí. Raimi, ¿qué contiene la cámara vitrea? Agua en un 99%. Ya, ¿qué más? Pero ¿cuál es la estructura? ¿Qué se llama ese gel? Ese gel viscoso, ¿no? Ese es un acuerdo. Les he preguntado de qué color es el caballo blanco de Vitreo. esto. La cámara vitrea tiene el humor vítreo. Ya. El humor acuoso está en el limbo esclerocorneal. No se encuentra ahí. Okay. Entonces creo que algo más fácil que eso, no sé qué poder. Porque después sería que pregunte las 6 capas de la córnea. A ver, entonces. Bueno, entonces voy a dar por terminada la clase. Era epitelio, Ana de Bowman, después venía un estroma, Eso es. después venían una capa que tenía un nombre extraño. La desme. Sí, Y la la dúa. La dúa está entre esa y entre la vascular, este capa vascular. No hay vascular en la córnea está Endotelio. vascular. De hecho, por eso que se caracteriza por ser avascular. Es transparente, es avascular. Lo que sí me recuerda es que el estroma se consideraba que era la etapa que le daba más fuerza, resistencia, que era la más gruesa también. La más gruesa es el estroma. Y que se cambió a la dúa, ¿no? O sea, la dúa era la que le daba la resistencia. La de décime es la que se consideraba la capa más dura, pese a ser delgada. Pero ahora es la dúa. Es la dúa. Ajá. Pero no sé por qué, o sea, no sé
de qué estará compuesta, que ahora se considerará la más Es igual por fibras, es igual delgada, pero igual tiene mayor resistencia por las fibras que contiene. Pero eso es más que todo para residencia, ¿no? Pero si el doctor les llega a preguntar y comentar, ustedes les pueden decir, en el libro dice 5 capas, pero se ha visto, porque igual les va a decir el doctor Oscar le dice eso, hay una nueva capa, que es la que le da mayor resistencia, que es la capa dura. Eso es más que todo para nosotros, para los oftalmólogos. Pero me parece importante que ustedes sepan, como médicos generales, que si se dan cuenta, el ojito no es solo una pequeña estructura chiquita, sino que tiene varias cositas, diferentes capas, todo diferente. Y es más pero piensa que yo me confundía en la córnea de que era vascular, porque después de la duda viene el endotelio, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre relaciono a endotelio con sangre. ¿Por los vasos? Porque el endotelio es lo que tiene los vasos, es lo que cubre los vasos. Por los vasos. Sí, pero no necesariamente siempre es así. Ya, ¿sí, no? Pero por eso yo me confundí, pensaba que era vascular. No, es avascular, es transparente y tiene un alto poder dióptrico, a diferencia del cristalino que tiene un menor poder dióptrico. ¿Ya? Entonces eso sería. ¿Alguna otra cosa más? No se me ocurre. Respecto a anatomía, ¿no? Porque ya patología lo van a incluir. Las dudas usualmente se me ocurren después. Cuando termino de digerir el tema, porque no. Pasa. Ya, entonces, está re bien. Si no hay dudas y demás, entonces voy a dar por terminada la clase. ¿Ya? Entonces, vayan, repasen, chicos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Chao, que les vaya bien. Entonces.